Vamos avanzando entonces y quisiera detenerme para explicarte ya en este penúltimo capítulo lo que es la configuración interna. Para este caso entonces te quiero dar un vistazo de todo lo que sucede al interior del cerebelo porque nos va a explicar algunos de sus detalles en cuanto a funcionamiento. Y para esto entonces te muestro acá que si se hace un corte en sentido transversal, o sea de lado a lado, casi como horizontal, puedes darte cuenta que, como ya fue dicho, es un órgano suprasegmentario, por lo tanto incluso cambia la disposición del tejido, puedes darte cuenta. ¿Cómo? Ahora por fuera, en el exterior, todo eso que veíamos era efectivamente sustancia gris, acúmulos de somas o cuerpos neuronales, mientras que por dentro aparece la sustancia blanca. Fíjate entonces cómo se invierte a lo que sucedía en el tronco y en la médula. Ahora, a este acúmulo se le llama corteza. Corteza para este caso cerebelar. Pero ojo que no es lo único que destaca la sustancia blanca, por cierto, sino que también existe acúmulos de sustancia gris como unos islotes. Y estos se le llaman núcleos. Acuérdate que todo acúmulo de sustancia gris dentro del sistema nervioso central, así de forma aislada, se le llamará núcleo. Y para este caso los núcleos que encontramos en el cerebelo son simplemente 4 y que te voy a consignar ahora con los siguientes detalles. ¿Cierto? Ahí está lo de que son acúmulos de sustancia gris y creo que los veas estos núcleos como un punto muy particular porque así como lo he explicado en algunas ocasiones donde te imaginas así como un corredor con la posta que se lo va a pasar a otro corredor para transmitir, ¿cierto? En este caso la información o el traspaso de una estructura, de un estímulo. Bueno, lo mismo sucede acá. Los núcleos cerebelares actúan como elementos de salida básicamente, que cada uno de estos núcleos se encarga de sacar una respuesta, principalmente asociada al control motor, como ya lo sabemos. O sea que estos representan la última compuerta de salida para llevar a cabo un efecto. Están designados con nombres, por supuesto, y que te los voy a mencionar a continuación, que de medial, o sea, lo que está más cerca de la línea media, hacia lateral, se denominan así. El que está más cerca de la línea media, más cerca de la mitad, será el núcleo fastigio. Luego tenemos un poquito más hacia el costado al globoso, que aparece aquí como 3 puntitos por lo general o 2 puntos en este esquema. Inmediatamente hacia el lateral encontramos al emboliforme con una forma clásica, así como de una gota alargada, fíjate, y eso al otro lado es lo mismo. Y por último tenemos de los más destacados y más fáciles de identificar, este con forma de dientes que se va a llamar por lo mismo núcleo dentado. Muy importante porque cada uno de estos núcleos, acuérdate que se encarga de sacar una respuesta. Ahora la pregunta sería ¿qué tipo de respuesta? Bueno, aquí va de la mano con la otra parte interesante que vamos a conocer ahora, que es la clasificación filogenética. O sea que cada núcleo está enmarcado dentro de una función filogenéticamente ya impregnada. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque como lo sabes, cuando hablamos del concepto filogenético estamos pensando en el desarrollo del sistema nervioso o de un elemento o sistema, etcétera, particular en las especies. Porque para este caso, por ejemplo, justifica el funcionar o el accionar, ya sea menos desarrollado, más simple o mucho más desarrollado y por lo tanto a veces más complejo. ¿Cómo se hace desde el punto de vista filogenético la clasificación? Se divide al cerebelo en 3 categorías, que son el arquicerebelo, que significa que es lo más antiguo, lo menos, entre comillas, desarrollado, el paleocerebelo, que representa una evolución intermedia, y el neocerebelo, atendiendo que es lo último, lo mejorado, y que ciertamente se da en especies superiores como somos nosotros los seres humanos. Acá en este esquema me gusta mucho porque se grafican en colores. Si te fijas aquí, color más rosado, lo que sería el paleocerebelo, de color azul el arqui y de color verde con mayor proporción en área para el neo. Eso sí, en algunos textos, y al menos nosotros te vamos a enseñar acá, que hay una proyección de este sector de los hemisferios que también pertenece al paleocerebelo. ¿Cómo te voy a explicar? Bien, quiero definirte ahora entonces cada uno de estos sectores, divisiones, con sus características. Más o menos son 4 elementos que te tengo que describir por cada cosa. Primero, ¿cómo se llama? Ya lo sabemos, arqui, paleo y neo, y que van en este orden de evolutivo. Sin embargo, también hay que definir como primer ítem cuál es la función que desempeña. También hay que definir cuáles son los sectores que están involucrados. Me refiero a sectores anatómicos.
Luego hay que definir también el núcleo de uno de los que mencionamos anteriormente, que están también participando dentro de este esquema. Y también en algunas ocasiones vamos a mencionar cuáles son los estímulos que están llegando. Si te fijas, entonces al menos 4 o incluso 5 parámetros definiremos. Partamos con el ARCI. ARCI-cerebelo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ¿qué función desempeña? La función más elemental que todo ser vivo necesita, que es el equilibrio. Sí, porque tú sabes que incluso en especies que viven en el agua necesitan equilibrio para saber la posición que se encuentran dentro de su ambiente. El equilibrio es la función más básica. De hecho, se ve muy claro en este sector como zonas más pequeñas en área. Aquí las tenemos de color azul. Esa es la función. En algunos textos también se propone que los movimientos oculares participan también de este componente del ARCI-cerebelo. Definimos entonces ahora cuáles son las zonas. Fíjate que las zonas involucradas son la língula, el nódulo y el flóculo. Esas 3 zonas anatómicas son las que forman parte del ARCI-cerebelo. ¿Cuál núcleo interno participa acá? Bueno, es el núcleo fastigio, el que estaba más medial. Y por último, ¿qué información recibe acá este sector del cerebelo? Bueno, gran parte de la información que está recibiendo proviene de los núcleos vestibulares. Sí, esos mismos que estaban ahí en el cuarto ventrículo, que tenían que ver con el equilibrio. Bueno, ahí te hace sentido entonces. Te das cuenta cómo se van uniendo los elementos para formar parte de un mismo funcionamiento. Vamos con el paleocerebelo, de color aquí más rosado. Insisto, vamos a describir que no solo es esto que está pintadito acá, sino que también un par de zonas de los hemisferios. Definamos qué función desarrolla. Bueno, los textos y los libros nos exhortan de que son varios los elementos en los que participa. Me refiero a, por ejemplo, el concepto de propiocepción. Propiocepción lo vamos a discutir, de hecho, seguramente en el foro o en directo. Y dice relación con la posición de tu cuerpo en el espacio, que también va ligado con el equilibrio, pero en este caso quiero que pienses en ese aspecto evolutivo, que las especies salieron del agua y empezaron a moverse en un ambiente terrestre, que es muy distinto. Desarrollaron extremidades, por lo tanto los músculos empiezan a enviar información de vuelta, tanto de cuánto se estiran, cuánto se contraen. Y tú puedes determinar incluso con este tipo de información si un vaso de agua pesa más que otro, por ejemplo. O si incluso te están llenando el vaso de agua, tú puedes percibir y hacer reacomodos, un poquito más de fuerza, ¿cierto?, con tu brazo para sostener ese vaso de agua que se está volviendo más pesado. Bueno, esos elementos están conformando parte de la propiocepción. Para este caso es propiocepción inconsciente. O sea que el cerebelo procesa propiocepción que nosotros no necesariamente percibimos. Y fíjate que va de la mano con este otro concepto que es la locomoción y la postura. Sí, estos dos los unimos, por eso te digo locomoción y postura, porque seguramente tú no andas pensando que tienes que mover el pie derecho primero hacia adelante, contraer los músculos del muslo y luego proyectar tu miembro inferior derecho hacia adelante, luego el izquierdo y así consecutivamente. No, eso es una función entre comillas automatizada. Bueno, quien controla ese tipo de movimiento postural y de locomoción es el paleocerebelo. Todo lo que tenemos aquí de color rosado. ¿Cuál es la última función que te quiero definir? Es aquella llamada tono muscular. También te invito a que dejes tu aporte, lo puedes averiguar por ti mismo o lo podemos conversar también en la clase directa. ¿Qué es el tono muscular? ¿Cuáles son las zonas que involucra anatómicas? Bueno, aquí las tenemos, algunas de ellas ya pintadas. Tenemos aquí al lobulillo central y al culmen. Y te quiero decir que estos dos elementos, con su proyección lateral que aquí no aparece involucrada, sí forman parte del paleocerebelo. O sea que las alas del lobulillo central y el lobulillo cuadrangular anterior también forman parte del paleocerebelo. Y en la zona inferior, fíjate cómo tenemos a la pirámide y a la úvula. Esas sí participan por sí solas en esta función. Definamos qué núcleos internos son los que también son parte del paleocerebelo. Bueno, aquí tenemos a los núcleos globoso y emboliforme, sí, los dos que están al medio de los 4 que mencionamos. ¿Y qué información será la que recibe el paleocerebelo? Bueno, te quiero contar de que la información proviene principalmente de la médula espinal. De hecho, se forman verdaderos tractos. Acuérdate que eso es como una carretera, que se van a llamar tractos espino-cerebelosos. O sea que la información
que recibe la médula, que proviene por ejemplo del grado de estiramiento, del grado de contracción de un músculo, pasa primero por la médula y después de la médula viene acá a este sector del cerebelo para procesar las 3 funciones mencionadas previamente. Cerramos esta parte con el neocerebelo, sí, lo más desarrollado y que te hace distinta a ti como especie humana y por tanto más evolucionada. Y si te das cuenta, es una superficie mucho más amplia. No voy a mencionar todas, sino que vamos a definirlo simplemente como todo el resto de los sectores anatómicos, me refiero. Pero ¿cuál es la función en concreto? La función es la motricidad fina o movimientos finos, que también me sirve. ¿Cuál es el ejemplo más concreto? Bueno, te puedo definir el efecto de escribir con un lápiz, o si estás en tu dispositivo móvil, ahí ese fenómeno de teclear. Te animo, por muy ridículo que suene, a que te imagines o incluso lo intentes con tu mascota, con tu perrito, gatito o algo parecido, que intente teclear y que intente escribir una letra tras otra de forma consecutiva y precisa. Seguramente tú ya lo asumes, no se puede. Y tanto por una cuestión anatómica, pero también por una cuestión funcional, porque en nuestro cerebelo tenemos un desarrollo muy amplio, mucha cantidad de la corteza cerebelar está hecha para esos movimientos finos, movimientos asociados a la motricidad fina como escribir. Te planteo que tanto en el foro como en la participación en clases me des otros ejemplos de este tipo de movimientos que suelen ser más complejos. Bueno, ¿de dónde viene la información? Y aquí está la clave de todo esto. La información viene directamente del cerebro. Sí, el cerebro envía la información de control motor primero por acá. Ahora, eso que te dije directamente en realidad no es tan así, porque como lo aprendiste, a nivel del puente existen unos núcleos pontinos. Y si no, bueno, te cuento que ahí en el puente hay núcleos pontinos que son verdaderos elementos de relé, o sea que del cerebro, imagínate un axón que va bajando del cerebro y hace sinapsis con una neurona del núcleo pontino, y del núcleo pontino entonces pasa su axón acá al cerebelo, al neocerebelo, para procesar esa información. Importante entonces esa conexión bien concreta con este órgano que es mucho más desarrollado, el cerebro. Bien, si te fijas ya hemos definido todo esto, solo me falta agregar al núcleo interno y que corresponde de hecho al más grande, el más visible que tú vislumbraste, y me refiero al núcleo dentado. Te dejo esta última imagen que la puedes pausar, le puedes tomar una captura de pantalla, cortesía del doctor Enríquez, que es uno de los docentes de más experiencia y conocimiento de acá de la unidad de anatomía, que me facilitó amistosamente esta imagen que él mismo configuró y reacomodó con la información precisa acerca de la clasificación anatómica y filogenética mezclada para hacer un resumen, como lo puedes ver aquí, incluso con colores.